Buenas tardes, vamos a comenzar las charlas. María, primero relacionado, no hay cochera. Vamos a ver el día de hoy algunos aspectos de la parte infecciosa. La primera de ellas es una infección bacteriana, una infección parasitaria y corresponde a la malaria. Malaria es una de las patologías que tienen que saber. De repente el resto de las cosas uno se puede olvidar porque la memoria es frágil, pero malaria sí debemos saber porque más de las 2/3 partes del territorio peruano tenemos casos de malaria. Y siempre sea la especialidad que tengamos, vamos a ver casos de malaria. Entonces, comencemos. La malaria es una enfermedad parasitaria, pero que parasita los glóbulos rojos humanos. En ese sentido es una enfermedad propia del ser humano. Los animales es raro que se enfermen de malaria. Tenemos 4 especies infectantes, lo que está en rojo es lo más común: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, ocasionalmente, es algo que me puedo olvidar, y Plasmodium ovale no hay en el Perú, pero estos dos que son rojitos sí debo recordar que existen y debo saber sus propias características para no meter la pata cuando tenga un paciente con estos síntomas. Entonces, este parásito, el Plasmodium, son transmitidos al hombre por un vector. Un vector es el mosquito hembra del género Anopheles. Este mosquito hembra tiene que estar enfermo, tiene que estar infectado. Una vez infectado, al momento de alimentarse, al momento de picar, inoculan el esporozoide. Si uno quiere ser cargoso en los exámenes, podría preguntar cuál es la forma infectante del Plasmodium y ustedes absolutamente contestarían el esporozoide, que así entra al torrente sanguíneo y que es la forma infectante del cuadro de malaria. Ocasionalmente puede ocurrir por inoculación directa de glóbulos rojos por vía transfusional, pero esto en realidad ya no debe existir, porque existe una ley de banco de sangre en el cual se establecen metodológicamente los procedimientos que se debe hacer justamente para evitar transmisión de infecciones a través de los componentes sanguíneos. Cuando yo era residente veíamos los casos de VIH, veíamos que familias enteras tenían infección por VIH porque eran hemofílicos y todos recibían componentes sanguíneos. Ya se murieron todos, ¿no? A raíz de eso se dio la norma legal correspondiente y un laboratorio, un banco de sangre que se respete debe cumplir toda esta normatividad y por lo tanto ya no debería haber esta forma de inoculación. Transmisión congénita es factible y en forma causal por pinchazos con jeringas contaminadas. Como les comenté, el reservorio, el objeto de la enfermedad es el ser humano. Entonces, ¿cómo se transmite? El paciente no tratado, el paciente enfermo o el paciente parcialmente tratado son fuentes de la infección. Entonces, un mosquito sano, inocente, pica a este paciente enfermo sin tratamiento o al paciente que está con tratamiento a medias y al alimentarse, los gametocitos, que es la forma infectante para el mosquito, ingresa al sistema digestivo de este y en este se desarrollan los parásitos. El mosquito permanece infectante durante toda su vida, 30 a 45 días aproximadamente. Todos los seres humanos son susceptibles de enfermarse, sin embargo la raza negra africana es resistente al Plasmodium vivax. Entonces, el Anopheles, para cada área geográfica de nuestro país, tiene una variante. Y eso ha sido estudiado muy bien por el grupo de tropicalistas en los últimos 50 años. Por ejemplo, para los cuadros de malaria de los valles interandinos costeros y selva alta, tenemos al Anopheles pseudopuntipenis, al nororiente y de Tumbes a Lima en la costa, al Albimaunus, el Darlingui en Loreto y Madre de Dios, y este Darlingui es el vector más extendido, más agresivo y forma intratable en la selva. Y acá vemos el mapa en cómo se ha distribuido bonito la presentación de los vectores. ¿Cómo es la cosa? Entonces comencemos con el número 1.
¿Cómo es el ciclo evolutivo de la enfermedad? El mosquito inyecta el esporozoito, como les comenté, al ingerir la sangre al ser humano. Entonces, este parásito, esporozoito, se va al hígado para formar el ciclo exoeritrocítico, porque está fuera del glóbulo rojo, o ciclo hepático, si quieres llamar. Entonces, dirige al hepatocito, se empieza a reproducir, a desarrollarse, se rompe esto y se liberan los merozoitos. Los merozoitos van al torrente sanguíneo, buscan los glóbulos rojos y por eso se llama ciclo eritrocítico. Parasita el glóbulo rojo y se perpetúa una y otra vez y otra este ciclo. Algunos de estos parásitos se van a diferenciar en gametocitos. Estos gametocitos van a ser succionados por un mosquito sano, inocente, y este mosquito va a desarrollar la enfermedad llamándose ciclo esporogónico en el mosquito. Al final, el mosquito enfermito vuelve a picar a otra persona sana y se vuelve a picar cada uno de estos ciclos. El acceso febril al cual estamos acostumbrados, malaria, fiebre periódica, se refiere a esta liberación de merozoitos y la diseminación en el torrente sanguíneo. Es decir, cada ciclo de liberación va a estar asociado a un pico febril. Como vamos a ver más adelante, la frecuencia de esa presentación nos va a dar una característica de qué tipo de parásito estamos hablando. ¿Cómo va la cosa en Perú? Las enfermedades tropicales, las enfermedades transmitidas por vector, guardan una estrecha relación con los fenómenos naturales, especialmente por los fenómenos de la corriente del Niño. Entonces, desde la antigüedad, se dice que los mochicas, chibús, tuvieron problemas, su apogeo de su imperio se debió a la corriente del Niño. En el virreinato está reportado como los gobernantes locales se quejaban justamente de que en esa época no había reconstrucción, al igual como ahora, de las zonas del norte devastadas. Y pueden ustedes ver, de lo que se ha reportado de los años 40 hasta la última fecha, cómo va la frecuencia de malaria asociado a los fenómenos del clima. En una época, viene a presentar, en la época del 90, fue el gran fenómeno del Niño, se presenta la mayor cantidad de casos, y en casos menores se presenta en mayor proporción. Esto ha sido publicado porque ha sido analizado cómo va esa tendencia. Y no solamente es malaria, es peste, es bartonela, es todas aquellas enfermedades transmitidas por vector, porque le cambias el nicho de color. Número de casos de malaria según especie de Plasmodium versus tasa de mortalidad. Lo que está en amarillito es Plasmodium falciparum y lo que está en verde es Plasmodium vivax y es la tasa roja. Cuando tenemos número de casos de Plasmodium falciparum fuera del patrón normal, acá por ejemplo en la década del 90 al 2000, la tasa de mortalidad es importante. Cuando el Plasmodium falciparum baja sus valores mínimos, por ejemplo en esta época, la tasa de mortalidad disminuye. ¿Qué significa? La mortalidad por Plasmodium básicamente está referido al falciparum. Tú te vas a enfermar con Plasmodium vivax, vas a sufrir, vas a estar pataleando, pero no te vas a morir, en líneas generales. Pero si tú padeces de Plasmodium falciparum, existe una mayor probabilidad que el paciente se muera. Índice de Plasmodium falciparum anual, índice de Plasmodium vivax anual, índice parasitario anual y cómo los fenómenos del niño afectan su presentación. Fíjense, en la década del 90 aparece el Plasmodium falciparum y empieza a aparecer emergencia de resistencia de Plasmodium falciparum a las drogas. Así como hay resistencia bacteriana en los hospitales, y ustedes los ven, cepasplet, oxaresistente, oxasensible, Pseudomonas multierra, Cinetobacter multierra, tenemos Plasmodium falciparum resistente, que ha exigido en los últimos 40 años modificar los esquemas de tratamiento habituales a los cuales generalmente administramos. Estos son los casos de malaria, el consolidado de ambos, 2013-2018. Fíjense,
los casos altos. 2018 estamos en el promedio. Y si somos exquisitos, para octubre, noviembre ha bajado por fuera del promedio. Entonces no estamos ante un brote, no estamos en una frecuencia inusual de casos. Y en la parte inferior van a ver los casos tanto de VIVAX como de falcíparo, y fácilmente es colegir que hay harto VIVAX y poco falcíparo. Plasmodium malariae, uno que otro reporte durante estos años, y la mortalidad asociada a Plasmodium, fíjense, es bajo, de 34.000, 8 fallecidos, de 30.000, 3 fallecidos. Sin embargo, siempre esta mortalidad va a estar probablemente asociado al falcíparo. ¿Cómo se distribuye por grupo de edad? La población infantil de 0 a 11 años, fíjense, el 44%. O sea, los niños se enferman, tan igual como los adultos jóvenes, 21%. Los adolescentes y los jóvenes, 14 y 16%, y el adulto mayor en menor porcentaje. La diferencia entre hombres y mujeres son más o menos equitativos, mitad, por ahí están. ¿Qué otros factores pueden estar involucrados entre la aparición de la enfermedad? Este es un estudio interesante, contribución de tener granjas, piscigranjas, en la producción de anófeles en las zonas endémicas de malaria. Entonces los estanques piscícolas están 4 veces más infestados de larvas anofelinas que los cuerpos de agua natural, porque es agua estancada y hay que hacer más plasmodium, mientras las corrientes de agua, los riachuelos no lo están. La conductividad eléctrica y la distancia de la casa más cercana fueron predictores inversos significativos de la abundancia larval en las áreas naturales de los cuerpos de agua. La densidad de larvas en los estanques de peces se eleva con el aumento de vegetación fronteriza. Es decir, en la selva crece la maleza al costado, no lo limpias, no lo podas, aumenta el índice del vector. Los estanques de peces comerciales estaban 1.7 veces más infestados con larvas anofelinas en comparación con los estanques de uso familiar. Entonces, la acción del ser humano, la vivencia en la selva, el búsqueda de recursos económicos al establecer piscigranjas también contribuye a mantener los casos de malaria. Características de vivienda como factor de riesgo para malaria en un área endémica del Perú. Otro estudio. Si tú tienes tu casa, porcentaje de riesgo atribuible poblacional, en adobe, sin tarrajear, sin elucir, 20%. Si tienes pared de quincha o de estera, 15%. Si tienes áreas sin techo, 27%. Si cerca a tu casa hay un río o una sequía, 50%. Pozo artesanal cercano a la vivienda, 18%. Y cultivos de frutales o algodón cercano a la vivienda, 22%. La acción del ser humano de todas maneras interactúa con la presencia del vector y eso lo vamos a ver. Para ver la parte de malaria, establezcamos 2 definiciones: qué cosa es recidiva y qué cosa es reinfección. Recidiva es la persistencia o aparición de los síntomas de malaria y o hallazgos parasitológicos por falla terapéutica en tratamiento. Tú le das a tu paciente la pastillita, mejora parcialmente y vuelve a aparecer los síntomas o vuelve a aparecer el examen de Plasmodium positivo. Y esto ocurre menos de 4 semanas después de haber administrado el tratamiento. Sin embargo, la reinfección se refiere a la presencia de síntomas y hallazgos parasitológicos de infección en un individuo que ha pasado más de 4 semanas de tratamiento. Entonces, desde el punto de vista práctico, 4 semanas es mi punto de corte. Menos de 4 semanas es recidiva. Más de 4 semanas viene con los mismos síntomas, lo consideramos como reinfección. En cambio, la recaída es el hallazgo parasitológico de Plasmodium en un individuo después de semanas o meses luego de haber culminado el tratamiento antimalárico. Y en este caso es debido a la presencia de formas parasitológicas intrahepáticas denominados hipnozoídos. Es como el parásito que en el hígado se duerme, tú le das tratamiento, mueren todos los parásitos que están en el torrente sanguíneo, el hipnozoito sigue durmiendo, pasa meses. Estás en Lima ya trabajando acá. ¿Cuánto te sido haciendo? El año pasado. Ya se para.
Eso es la recaída. ¿Por qué haces malaria por Vivax? Porque Vivax tiene los hipnosolutos. Falciparum no tiene hipnosolutos. ¿Cómo va el diagnóstico? Hay un montón de pruebas para hacer el diagnóstico, pero lo que es bueno, bonito y barato sigue siendo la gota gruesa. El primer paso para el diagnóstico de malaria, al cual ustedes deben pedir la prueba, no rayarse, pedir PCR para Plasmodium, ni pruebas inmunológicas para Plasmodium, es simplemente una gota gruesa. ¿Y qué es una gota gruesa? Es colocar una gota, como ven acá, pelotón de glóbulos rojos para ser analizado en el microscopio. El examen de gota gruesa en sangre es básicamente ver los glóbulos rojos todos uno encima del otro. ¿Y qué buscamos? La forma parásita. ¿Tú ves parásitos? Allá, esta prueba es positiva. ¿Quieres saber nombre y apellido del parásito? Haces un extendido, como si fuese un hemograma, en lámina periférica, y ya tienes cada glóbulo rojo separado y puedes ver la morfología. Y tú, de acuerdo a este dibujito, tienes tu tabla y puedes ver, este dibujito, Vivax, Falciparum, ovale, no, este es Vivax. Y lo reportas con Plasmodium Vivax. Este sistema tiene buena sensibilidad y muy buena, yo diría, del 92 al 98% para diagnosticar la enfermedad y muy buena especificidad del 85 al 99. No hay mucho cómo confundirse con otras enfermedades. Luego ya vienen otras pruebas de laboratorio, mucho más finas, para estudios epidemiológicos, que en realidad debe entrar por acá por su oído y salir por acá, porque la gota gruesa es lo que deben pedir ustedes, lo que deben recordar, que deben solicitar. Entonces hay diversos estudios que nos hablan de concordancia entre la gota gruesa, la inmunocromatografía, PCR para el diagnóstico de malaria, diversos estudios en Perú publicados en los cuales básicamente lo que significa lo mismo. Pero la gota gruesa sigue siendo la forma más sencilla y más barata. Recuerden que la gota gruesa es operador dependiente, es decir, si un tecnólogo de una clínica privada ve un caso de malaria una vez al año, no es lo mismo un tecnólogo que trabaja en la selva que ve malaria 10 a 15 casos en forma diaria. Es como nosotros, como tenemos mejor entrenamiento, tenemos mejor capacidad para poder hacer. Entonces, si trabajamos en una institución que de repente no se ve los casos de malaria, llevamos la muestra al Instituto Nacional de Salud y rápidamente nos van a confirmar el diagnóstico. ¿Cómo es la presentación clínica? Va a depender de qué tipo de plasmodio estamos hablando. Va a depender de la cantidad del parásito que tiene el paciente. Y el parásito, así como nosotros tenemos nuestros gustos gourmet. A algunos les gusta ceviche, a otros les gusta arroz con pato, arroz con pollo, qué sé yo. Por ejemplo, el Plasmodium vivax le gustan glóbulos rojos jóvenes, no le gustan glóbulos rojos viejos. El Falciparum, buen pobre, joven, adulto, maduro, bienvenido sea, parasita de esta misma manera. Mientras que el malaria, en antigüedades clase, prefiere los glóbulos rojos maduros. Y el último factor tiene que ver con la inmunidad del paciente. Se han dado cuenta que en el slide de frecuencia de presentación, un buen porcentaje de pacientes en la serie peruana son niños y justamente guarda relación con la inmunidad. Recuerden que la inmunidad ocurre durante la época de la infancia, te enfermas, adquieres inmunidad y en la adultez ya más o menos estás protegido. Y lo mismo sucede con los casos de malaria. Entonces, cuando ustedes quieren hacer su rotación externa de infectología, como bueno, van a la selva, se van a Iquitos, se van a la zona de Punchana, cruzan el río, se toman fotos, su selfie, y vienen con picadura de mosquitos, pasa una semana más o menos y empiezan con fiebre. Uy, te dio malaria. No, no me da malaria porque mi fiebre es todos los días. Y según el libro dice malaria, te da un día sí, un día no. Sin embargo, es que recién estás comenzando. El acceso simple de prima infección es en la mayoría de los casos como nosotros, sujetos que no vivimos en la selva y que por primera vez nos va a dar malaria, por lo tanto no tenemos inmunidad. Un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, acá no hay periodicidad, simplemente tienes fiebre, todos los días, creciente, continua, 39, 40 grados. Te sientes mal, te duele el cuerpo, te duele la cabeza, puedes tener dolores abdominales, puedes tener náuseas, vómitos, ruido está grande.
Y la fiebre continúa, no le haces caso, vienes a las clases teóricas porque tú dices que quieres ser infectólogo algún día. La fiebre sigue 1 a 2 semanas y luego recién se pone a espaciar. Entonces, esta primera etapa de acceso simple en preinfección corresponde al ciclo exoeritrocítico en el hígado. Y cuando recién empiezan a salir los parásitos al torrente sanguíneo, vamos recién a la forma intermitente. Y esta forma intermitente va a depender del tipo de parásito. Entonces, pasa el tiempo, no te tratas, piensas que es infección urinaria, que es lo más común, piensas que estás psicoseado o piensas que te han hecho brujería, pasan los días y empiezas a hacer fiebre periódica. Entonces, en esta fiebre periódica vas a tener escalofríos, calor, sudoración y el ritmo del acceso va a ser variable. Se va a llamar terciana o se va a llamar cuartana. Terciana es, hoy día te da fiebre, ayer te dio fiebre, hoy día no te da, mañana te da, cada tercer día. Cuartana, ayer te dio fiebre, hoy día no te da, mañana no te da, pasado mañana sí. Por eso le llamamos, ¿qué ha tenido? Ha tenido terciana, ha tenido una templadera, porque el acceso de escalofríos es tan intenso que el paciente hace cosas. Pasa 8 a 12 accesos y desaparece. Te curaste, pasó el evento. ¿Es una enfermedad que solita desaparece? Sí, solita desaparece. ¿Y por qué lo trato? Porque en algunos casos puede haber malignidad y en algunos casos puede haber complicaciones, dejas de trabajar, te enfermas, etcétera, etcétera, y hay que cortar la cadena de transmisión, porque tú eres reservorio para que un mosquito sano te pique y puedas contagiar a otras personas. Entonces los escalofríos son violentos, fiebre alto, el vaso aumenta de tamaño, la presión arterial baja, y esto te dura más o menos 1 hora, así que tiemblas y tiemblas. Luego viene la fase de calor, ya no hay fiebre, pero los escalofríos ya no hay, la fiebre sube, el vaso que estaba grande empieza a bajar, dura 3-4 horas de fiebre y luego empieza la fase de sudoración, la fiebre ya está remitiendo. Sudas y sudas, la temperatura se normaliza, tu presión arterial empieza a elevarse y te sientes, ya me salvé, ya pasé el evento de la fiebre, te sientes bien, te sientes contento. Mañana no tienes y pasamos una vuelta y conmigo. De nuestra serie en Perú, los síntomas: fiebre en el 90%, escalofríos, dolor de cabeza, encabezan los 3 síntomas principales: sudoración, dolores musculares, dolores articulares, náuseas y vómitos en la tercera parte de ellos, el hígado grande en la mitad de ellos, palidez en la mitad de ellos, esplenomegalia en la tercera, ictericia en la tercera, adenopatía. Pero la pregunta es, a ver, si el parásito se mete al glóbulo rojo y me lo revienta, ¿voy a tener anemia? Sí, pues porque acá veo palidez, debe ser anemia, pues 43-50% de los casos. Pero si es el glóbulo rojo se revienta, el pigmento bilirrubínico debería aumentar solo. Y debería tener ictericia predominio. Pero la ictericia es solamente la tercera parte de los casos. No es característico que el paciente venga amarillo. El paciente te viene con fiebre y palidez, que es la característica principal del malaria. Los cuadros de ese Plasmodium vivax, los cuadros de Plasmodium falciparum, igual, fiebre, cefalea, escalofríos, casi todos los pacientes. En las 2/3 partes, vómitos, hepatomegalia, deshidratación. Acá la cosa está diferente, el paciente está tan mal que no come, no toma agua y se deshidrata. Palidez en la tercera, palidez marcada en la tercera parte, dolor abdominal, diarrea. El hígado ya en menos de la 4ª parte de los pacientes, alteración del sensorio. Acá hay trastorno neurológico en algunos pacientes. Es por eso que el Plasmodium falciparum se llama malaria grave, complicada, malaria maligna.
y es la que nos puede causar mortalidad por sus características de presentación. Entonces, les hablaba de la respuesta inmunitaria del huésped. Cuando una persona es recién nacida, todavía no produce anticuerpos en función adecuada y la mortalidad es interna. A medida que ya se expone al agente infeccioso, desarrolla anticuerpos y la mortalidad va disminuyendo. Por eso siempre en la población infantil vamos a tener mayor número de casos y mayor número de mortalidad. En el caso del Plasmodium falciparum, tiene una característica que la vamos a denominar citoadherencia. Estos son glóbulos rojos parasitados. Estos son vasos sanguíneos bien delgaditos. Cuando están parasitados pierden su elasticidad, pierden su capacidad de movilización y se pegan a los vasos sanguíneos. Hacen como un tráfico, una atracadera de carros. Por lo tanto, no circula la sangre. Al no circular la sangre, no hay oxígeno adecuado que transportar y no hay nutrientes adecuados que transportar. Por lo tanto, nos lleva a acidosis y disfunción tisular. Entonces yo lo transfiero este razonamiento de citoadherencia al cerebro. Los vasos sanguíneos se atracan, se apelotonan, no hay oxígeno, no hay comida, no hay glucosa, entonces el paciente está con trastorno neurológico. Puede convulsionar, puede tener alguna variación de la escala aguilar. Este mismo problema lo transfiero a nivel renal, que puede pasar. Puede tener oliguria y puede tener falla renal. Lo transfiero a nivel hepático, ¿qué va a pasar? Cuando el hígado sufre, deja de producir trombina, o sea, alteración de la coagulación, y hay hipoglicemia. Lo transfiero a nivel gastrointestinal, puede haber sangrado espontáneo por estrés. Y así a cada órgano lo voy a transferir y voy a tener la sintomatología que corresponde a la gravedad. O sea, bien fácil, no es necesario aprenderse todo eso, sino decir cómo afecta a tal órgano. El paciente va a estar postrado porque va a tener trastorno neurológico, no puede deambular, no tolera, incapacidad para alimentarse, trastorno del sensorio, convulsiones, dificultad respiratoria, porque lo mismo va a suceder a nivel pulmonar. Falla renal aguda, hipoglicemia, anemia aguda severa, hiperparasitemia, es otro criterio de gravedad, cuando hay gran cantidad de parásitos. Anemia aguda, a pesar que normalmente va a haber anemia, pero en este caso la hemoglobina baja muy rápidamente y el paciente no lo puede compensar. Hemoglobinuria malárica, globina pardo oscura o rojiza, proteinuria. Ictericia, bilirrubina más de 3, hipotensión, fiebre alta, trastorno de coagulación, acidosis, todos son criterios de gravedad que normalmente no deben presentar, pero si su paciente se presenta, inmediatamente tienen que ser referidos a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, por eso se acuña el término de malaria grave. No es común, pero sí tenemos que estar pendientes de que suceda esto. Es como el dengue. El dengue, 90 y tantos %, fiebre, malestar, pero de un porcentaje que nos dan criterio de seriedad. Entonces, Vivax y falciparum pueden ocasionar un cuadro clínico muy severo denominado malaria grave. Deterioro del nivel de conciencia, anemia, parasitemia, falla renal, cardiovascular, hepática y pulmonar. ¿Quiénes están en riesgo? Las gestantes, los niños menores de 5 años, los adultos mayores y aquellos que tienen alguna comorbilidad, diabéticos, renales, cirróticos, artritis, que reciben corticoides, que reciben biológicos, pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, porque todo el Perú tenemos esas cosas, en estos cuadros, en estos pacientes que con esta comorbilidad el cuadro es mucho más complicado. Finalmente, el tratamiento. El tratamiento vamos a ver para dos tipos de parásitos, para la Plasmodium, se supone que ya hice la gota gruesa, ya sé que tiene Vivax, ya sé que tiene falciparum, ya identifiqué los criterios de gravedad, ya decidí si lo puedo manejar, no lo puedo manejar, lo tengo que transferir. Y el tratamiento de Plasmodium Vivax es bien fácil con dos antibióticos, cloroquina y primaquina. Recuerden que en Perú los tratamientos para las enfermedades tropicales están estandarizados, así como el tratamiento para TB. No es que a mí se me ocurre voy a hacer tal droga, sino desde arriba nos dicen debemos utilizar tal esquema de tratamiento. Esto lo pueden ver en internet. Hay la norma de manejo de malaria por Plasmodium Vivax. Malaria en general, ha sido modificado el año pasado me parece, o este año creo, en base a la información epidemiológica y los resultados del laboratorio que se van recopilando en tiempo real.
Entonces damos cloroquina, el primer día 4 tabletas, segundo día 4 tabletas, tercer día 2 tabletas. Y primaquina, 2 tabletas por 7 días. Y ya está, se curó tu paciente. Listo. Primaquina no se puede dar a la mujer gestante. Y si está embarazada tu paciente, si le das primaquina vas a provocar hemólisis, metahemoglobina en el feto, el feto se puede morir y pueden denunciarte por hacer mala práctica. Entonces, ¿qué hago en esta mujer gestante con Plasmodium viva? Le doy cloroquina con normal, 4-4-2, y cada semana, hasta que dé a luz, le voy a dar 2 tabletas de cloroquina hasta que termine su embarazo, en forma preventiva. Primaquina no doy nada. Una vez que da a luz, completo el tratamiento de 7 días de primaquina, como inicialmente estaba. Entonces mi cloroquina la voy a prolongar durante la gestación, una vez por semana, justamente como para atontar a los espermatozoides, y cuando se dé a luz, el bebito ya salga del vientre materno, completo mi esquema de tratamiento con primaquina. Con Vivax es bien fácil, ya terminamos Vivax. El problema está con el falciparum. El falciparum hay resistencia. Elección de esquemas y líneas terapéuticas para el tratamiento de malaria no complicada, la malaria suave, por Plasmodium falciparum en áreas de fármaco resistencia. El tratamiento se decidirá sobre base de criterios laboratoriales, Plasmodium, parasitemia, bla 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 bla, y hay áreas endémicas de malaria por Plasmodium falciparum y va a depender. Y lo que se ha probado en el Perú es primera línea, mefloquina, artesunato, primaquina, segunda línea, quinina, clindamicina, primaquina. Como les digo, esto está en la norma nacional, probablemente porque ustedes sean médicos, esto se va a cambiar. Lo importante es que guarden el concepto, no se acuerdan nada, ponen en internet, tratamiento, Perú, 2018, malaria, y usted sale todas las tablas. Porque tenemos una norma nacional que nos guía a eso. Así que no se vayan mucho. Tratamiento para malaria falciparum se usará un solo esquema a nivel nacional. Artesunato, mefloquina, primaquina. Fácil. Tu paciente viene del norte del Perú, es el mismo esquema de Iquitos. Viene de Madre de Dios, es el mismo esquema. Hasta unos años atrás había 2 diferencias. Si venía de la costa norte del Perú, era un parásito sensible, y si venía de la selva o de Brasil, era una resistente. Ahora sabemos que los dos son resistentes. Más fácil. No es que sean los dos sensibles, los dos se vuelven resistentes. Entonces, artesunatos, día 1, 2 y 3, una tableta diaria, mefloquina, día 1 y día 2,